tardes, días, lo que sea. Buenas. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Ahorita se les quita. Bien, tome su Biblia, hermanos, por favor. Tome su Biblia y vamos ahí a Job. Ya tuvieron lectura. Nada más quiero recordar un pasaje que estuvimos leyendo ahí. Job, capítulo 26, versículos 7 al 14. Hace ya un mes y medio, allá en Tala, dimos inicio con una serie para comenzar a estudiar a la persona de Dios, a sus atributos, a sus características. Y bueno, quiero compartirles un poco referente a lo que ya hemos visto allá, hemos estudiado. Y bueno, no será quizá algo nuevo, pero es algo que nos tiene que hacer a tomar decisiones para poder honrar de una mejor manera a Dios. Job, capítulo 26, versículo 14, ¿lo tiene? Vamos a esperar a algunos por ahí. Job 26, 14, voy a leerlo, sígame con su vista, nada más. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Gracias le damos una vez más por el tiempo que nos da de poder regresar esta tarde, esta mañana, a este lugar que ha sido dedicado para cantarle, alabarle. Le doy gracias, Dios, por el espíritu, la buena voluntad que usted ha puesto en cada uno de los oyentes y de los congregantes aquí. Y Dios, le rogamos una vez más que sea su Santo Espíritu el que obre en este mensaje. Espíritu Santo, nos dirigimos a usted en humildad, reconociendo nuestras flaquezas, nuestras limitaciones. Y Señor, cuando se trata de una enseñanza que abarca un tema tan maravilloso y sorprendente e inalcanzable de quién es usted, cómo obra, cómo piensa, cómo se manifiesta, Dios, sabemos que algo como esto es imposible que nuestra mente lo pueda canalizar, lo pueda reflexionar de una manera completa, pero Santo Espíritu, sabemos que usted nos puede traer a entendimiento, usted que es el que enseña, corrige, redarguye, exhorta, anima, alienta. Usted, Santo Espíritu, sabemos que es el que nos puede no solo recordar lo que sabemos, sino poder meditar en ello para poder darle una mejor glorificación a usted, quien la merece. De igual manera, Santo Espíritu, pido, quíteme a mí del medio, que use este vaso, rogando que mis faltas, mis pecados, mis faltas, todo de mí, Señor, estorbe nada de su mensaje y la correcta explicación. Bendiga el tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos este pasaje que no sé hasta dónde han llegado ya en el estudio del libro de Job. Tenía entendido la última vez que estuve por acá, estaban estudiando. ¿Hasta qué capítulo han llegado? Al 14. Ok, entonces no voy a dar tanto detalle porque quiero dejarle ese trabajo al pastor. Sin embargo, quiero notar algunas cosas que Job está tratando aquí, porque si usted lee el capítulo completo, que así fue hace un momento, usted se dará cuenta que básicamente Job aquí, hermano, está tratando de enseñar, o mejor dicho, de hecho algunas Biblias traen como título la proclamación de la soberanía de Dios. Entonces Job aquí, hermano, está proclamando la manera en que Dios es soberano, esa soberanía, ese control, ese poder absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas, y es algo que pudiéramos pensar. Cuando hablamos de los atributos, hermano, de Dios, naturalmente o por cuestiones a sentido común ya en el cristianismo, ya teniendo algunas bases cristianas, inmediatamente recordamos de algunos de sus atributos. ¿Me puede mencionar cuáles son los atributos de Dios? Aseidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eterno. Y usted dirá, caray, pastor, espéreme, eso que dijo el hermano Víctor, yo no me la sabía. Porque estamos acostumbrados a decir atributos de Dios: omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutable, y empezamos a ver otras singularidades, otras características. Ahora, cuando hablo de singularidades referente a los atributos de Dios o el carácter de Dios, podemos incluir bastantes cosas.
Pero quiero tratar, hermano, y digo tratar porque la verdad es que esto que quiero enseñarle hoy lo hemos visto en 3 sesiones allá y trataré de resumir lo más que se pueda para poder abarcar un poco. Pero cuando hablamos de los atributos de Dios, reitero, naturalmente comenzamos a pensar cómo es Dios, que eso es lo que nos debería de llevar a pensar quién es Dios, cómo es Dios, cómo trabaja, cómo se manifiesta. Ahora, cuando Job aquí, hermano, está haciendo un tipo de pregunta retórica, haciendo preguntas que obviamente entendemos por ende o por ende podemos deducir la realidad de esas preguntas, porque deducimos, bueno, es que Dios es el poderoso, Dios es el soberano, Dios es el omnisciente, Dios es el inmutable, Dios es el que sabe todo, Dios es el que controla todo, Dios es soberano. Pero el problema, hermano, muchas veces no está en que no solo conozcamos eso y ya. El problema es que no lo asimilamos a un nivel personal. Me explico. Quiero que note, hermano, que Job, desde el versículo 7, para ser más específicos, desde el versículo 7 hasta el versículo 14, Job comienza a dar una explicación tratando, mejor dicho, de proclamar una parte de la soberanía que Dios tiene. Mire, voy a leer rápidamente. Él, dice Job, tiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, a las nubes no se rompen bajo de ellas, él cubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano, quiero que note aquí, atención a esta frase, dice, su mano creó, léalo conmigo, la serpiente tortuosa. Haga una pausa ahí para meditar y leo el versículo 14. He aquí, dice Job, estas cosas son solo, ¿qué cosa, hermano? Los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Cuando leí este pasaje me llamó bastante la atención y dije, Dios, es verdad. Nos admiramos, nos sorprendemos, nos maravillamos del poder que tiene Dios, pero Job hace una resolución, hace un resumen tan simple diciendo, todo esto que hasta hoy hemos conocido de Dios, tan solo es el borde. ¿Se imagina? Ahora, quiero que note esa frase que le dije que la pensara, dice, su mano, ¿qué dice, hermano? La serpiente tortuosa, como comentario adicional, esta frase o este lenguaje figurado que utiliza la escritura, hermano, se refiere a las estrellas, planetas que están errantes allá en la galaxia. ¿Usted ha visto últimamente este nuevo satélite que arrojaron? ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda cómo se llama? James Webb. Algo así, no sé cómo se llama, la verdad, el hermano que lo conoce. Ahora, usted se da cuenta, no sé si usted lo ha visto, usted que le gusta mucho Facebookear, ¿verdad? Y andar ahí en internet, lo más seguro es que usted ya se encontró con una imagen de este satélite, una fotografía. Y usted se ha estado dando cuenta que estas fotografías vienen con más resolución, con más claridad. Ya no vemos allá a Plutón borroso tanto, ¿verdad? Ya se ve más claro. No solamente eso, las constelaciones, las galaxias. Y sorpresa, ¿verdad? Para los científicos. Se dieron cuenta que el universo era más grande de lo que ellos pensaban. Ahora, piensen en un segundo. Esto ha causado, no sé si a usted le ha impactado como a mí, pero en lo personal, esto a mí me hizo abrir un poquito más los ojos, porque sí, aceptamos, entendemos, aprendemos que Dios es soberano, poderoso, omnisciente, que es creador de todo, que es el Dios del universo, que no hay nadie sobre él. Pero cuando empezamos a ver estos detalles, hermano, y empezamos a ver que no solamente la creación se ha limitado a su colonia, no solamente la creación llega hasta la Luna, o hasta Marte, o hasta Plutón, o hasta Mercurio, sino que hay más allá de lo que Dios ha podido crear. Dice Job, su espíritu adornó los cielos y su mano creó todos esos planetas, todas esas estrellas errantes que ni siquiera conocemos. Y luego resume Job y dice,
Y todo esto, en la manera en que Él controla el mar, cómo lo limita, cómo controla el agua en las nubes, cómo controla la naturaleza, cómo hace que la tierra esté sobre nada. Todo esto, dice, todo esto que nos puede llegar a maravillar, dice Job, es tan solo el borde. Es tan solo el borde, una orilla, una pequeña parte del Dios. Y Job hace una pregunta retórica diciendo, ¿quién lo puede comprender? Wow. Ahora, cuando hablamos de los atributos, hermano, quiero hablar de una de las atributos, características, quizá podría mencionar, que tiene Dios como único. Obviamente a esto le conocemos como su singularidad. Cuando hablamos de la singularidad, hermano, estamos hablando de algo que tiene un objeto o una persona como singular, que no hay nada que se le pueda comparar a eso, que es único en eso, que es específicamente exclusivo de ello. En el caso de Dios, hermano, y quiero incluir esto, pero quiero hacer la aclaración, obviamente, cuando hablamos de Dios, porque podemos hablar de Dios a la humanidad que no le conoce, que no es salva, y mucha gente va a decir, bueno, pero también existe el Dios Ra, el Dios del sol, el Dios de la nube, de la luna, la Virgencita Please, Jesucristo negro, Jesucristo moreno, Jesucristo redentor, Jesucristo del Sagrado Corazón, y empieza a mencionar sus deidades, y son múltiples. Tan solo si usted se va a la cultura de la India, usted se va a encontrar allá en Asia, que existen miles de dioses. Y usted dirá, entonces Dios es uno más. No, hermano, esos son dioses de madera, dioses de acera, que la misma Biblia nos explica que el hombre los ha hecho para no rendirle cuentas al Dios verdadero. Y constantemente la Escritura nos enseña que Dios es un Dios celoso, y dice, no hay Dios fuera de mí, no hay nadie que se compare fuera de mí. Y es ahí donde Dios empieza a mostrarnos su singularidad, las características, las cualidades que Él tiene como únicas, como específicas. Y este libro de Job, hermano, nos hace una declaración que nos ayuda a ver la limitación que tiene la creación en cuanto a lo que se nos ha revelado de Dios. Nóteme aquí, repito, Job nos está mostrando, hermano, la limitación que usted y yo tenemos en cuanto a la revelación que ya tenemos de Dios. Pero pastor, aquí está la Biblia, ¿podemos entrar a Dios aquí? Sí, es verdad. Pero aún con este maravilloso y precioso libro que nos ha transformado la mente y el corazón y el alma, aún con eso podemos entender que no es ni el borde de quién es Dios. Y eso es lo que trato yo de enseñar en esta mañana, hermano. Si bien es verdad que la creación nos trae las evidencias para conocer de Dios, porque usted me podrá mencionar lo que dice Romanos capítulo 1:20, donde se nos menciona de las cuestiones de la acción de Dios para que el hombre entienda quién es Dios y sepa que existe un Dios. Aún con eso, hermano, con esto podemos mencionar que Dios aún está más allá de esa creación. Porque Dios no nada más es, oye, un árbol, bueno, eso tuvo que crearlo un ser inteligente. Sí, ese es Dios, pero aún ese ser está más allá de esa creación. Está más allá del planeta Tierra, está más allá de las múltiples galaxias y soles y estrellas que pueden existir en toda la constelación. Y eso es lo que trato que usted y yo, hermano, en esta mañana podamos llegar a visualizar, porque Dios solo puede ser conocido a quien Dios quiere ser, a quien Dios quiere darse a conocer. Que muchas veces usted y yo pensaríamos, bueno, yo conozco quién es Dios porque conozco el universo, conozco las constelaciones, conozco las matemáticas, conozco el control, la naturaleza, y sí, a lo mejor conoces un poco, pero Job mismo, eso es el borde. Y aún conociendo de eso, hermano, aún a sabiendas de esos estudios científicos, de esos estudios maravillosos que nos enseñan la transformación de una semilla a un enorme árbol, aún esos descubrimientos, esa materia que nos enseña la manera en que el cuerpo humano se va desarrollando desde el vientre de la madre hasta que llega a ser un cuerpo completo, todo eso podemos decir, wow, Dios es maravilloso, sí, pero aún con eso hay cientos de miles de millones de personas que a sabiendas de eso no conocen de Dios. ¿Se ha preguntado por qué? Digo, porque para usted y para mí quizás suene lógico, ¿no? Yo he platicado
y les he mencionado en varias ocasiones, tengo un familiar político que no ha querido reconocer abiertamente que Dios es real, que Dios existe. Él dice que él es ateo. En su momento, en un momento de su vida, él decía que él creía en Dios, pero se dio cuenta que Dios no existía porque no le contestó lo que él le pedía. Una de las cuestiones más absurdas que pueden existir. Y yo le digo, no, el problema no es que Dios no existe, el problema es que no conoces a Dios. No, es que Dios, si Dios existiera me hubiera dado lo que le pedí. No, es que si tú conocieras a Dios, sabrías que Dios no te hubiera dado lo que le pediste. Entonces, él conoce, hermano, yo les soy esto, este hombre es inteligente. Inteligente. Usted puede llegar con él y hablar de temas, incluso de la Biblia. Mire, él agarra la Biblia y memorizó versículos, sabe moverse, sabe los libros de la Biblia, tiene múltiples Biblias en su casa, porque él no cree en Dios, pero él quiere atacar y tratar de evidenciar que Dios no existe. Ahora, yo le he mencionado, oye, aún con todo ese conocimiento en su momento, en una de las primeras pláticas que tuve con él, yo le dije, ¿cómo es posible que no llegues a aceptar que existe algo más grande que tú, un creador? Yo no lo entendía en ese momento, y él decía, es que Dios no existe, y me ponía sus argumentos. Tiempo después, comienzo a investigar más, a estudiar más, y me doy cuenta de algo. Dios es conocido solo en aquellos a quien Dios se da a conocer. Ojo con esto, mire, vaya ahí conmigo a Mateo 16, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 13. Y aquí ya me voy a ir un poquito más rápido con los pasajes. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Dice la escritura, viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, note aquí, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Conocemos la historia. Si usted la recuerda, Cristo les está cuestionando a los discípulos. A ver, ya pasamos, ya venimos aquí a la región de Cesarea, ya estuvieron ahí con los de Filipo, y va con los discípulos y les pregunta, yo sé que ustedes ya platicaron con ellos, yo sé que ellos ya escucharon de mí, díganme quién ellos creen que soy yo. ¿Quién creen ellos que soy yo? Versículo 14. Ellos dijeron, bueno, Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les hace una pregunta ya más personal y les dice, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y note la respuesta de Pedro. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este momento, Pedro acaba de reconocer quién era Jesucristo. Y quiero que note el detalle del versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló, ¿qué dice, hermano? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le mostró a Pedro o quién le trajo el asentimiento o el reconocimiento de quién era Cristo? Es que Pedro era bien inteligente, pastor. Pedro era bien inteligente, tan inteligente que cuando Cristo se manifestó a él, ¡pum!, rápidamente dijo, este es el Hijo de Dios, es verdad, voy a creer en él, me voy a arrepentir. ¿Sería eso? Porque tenemos el caso de Judas. Judas estuvo con él, vio los milagros, escuchó las enseñanzas, vio cómo Cristo levantó muertos, sanó enfermos. Eso no hizo que Judas reconociera que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué? La respuesta es muy simple de poder asimilar, porque Cristo mismo responde, la razón, Pedro, que tú sabes esto es porque Dios te lo mostró. Y nóteme aquí las singularidades más interesantes que en lo personal me ha llamado mucho la atención. Es que Dios solo se revela o se da a conocer a quien Él quiere. Y esto, hermano, usted deberíamos de pensarlo de esta manera. No se me adelante a cerrarse al conocimiento bíblico. No se me adelante y diga, pastor, eso está muy mal porque hay exclusividad con Dios. Sí hay exclusividad con Dios. ¿Ok? Pero lo que le estoy diciendo, hermano, es esto para que usted asimile y diga, bueno, eso quiere decir algo. Porque Pedro aquí cuando le dijo, Señor, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, tú eres Dios. Y Cristo le dice,
Eso te lo enseñó Dios, te lo mostró el Padre. Esto es para que usted y yo lleguemos a deducir, hermano, entonces, que si usted y yo estamos aquí conociendo quién es Dios, sabiendo quién es Dios, aprendiendo quién es Dios, aceptando quién es Dios, es por gracia y misericordia de Dios. Y eso debería llevarnos a un estado de humildad más grande. Porque aquí no se trata del hecho de la capacidad intelectual solamente. Sí, hay gente que tiene una capacidad intelectual maravillosa. Oh, hermano, a mí me cuesta, yo les soy honesto, a mí me cuesta memorizar pasajes con sus capítulos, sus versículos, el número de versículo y el libro. Me cuesta trabajo. De repente me preguntan, oye, pastor, ¿cómo dice qué versículo? Y quizá lo recuerda, el versículo dice así, ¿dónde está? En la Biblia. Eso sí estoy seguro, está en la Biblia. Ah, como el versículo aquel, ¿verdad, pastor? Que el que madruga le ayuda. No, ese no está en la Biblia. De eso también estoy seguro, que no está en la Biblia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy? No se trata solamente de una capacidad intelectual, hermano. No solo eso, sino se trata también de que la gracia de Dios sea extendida a nosotros para que esa gracia, ¿no?, esa singularidad que tiene Dios sea manifestada en nosotros y sea Dios el que nos permita a nosotros ver quién es Dios. Seguramente a usted le pasó en el ámbito de la salvación. Cuando está la salvación, hermano, hay personas, y la hermana Delia tiene un testimonio muy interesante referente a eso. Usted puede llegar con una persona, hermano, y ser usted la mejor persona, evangelizar, y me refiero a mostrar el maravilloso mensaje de salvación. Usted puede llegar y enseñarlo con manzanitas, así tal cual, que se le pueden abrir los ojos a cualquiera, pero aún con eso, hermano, hay personas que dicen no. Y ustedes pueden preguntar, oye, pero ¿comprendes que si mueres sin Cristo vas a ir al infierno? Sí, sí lo entiendo. ¿Estás consciente de que vas a pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios todo el resto de la eternidad? Sí, lo entiendo. Entonces, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no? Y muchas personas vienen, y seguramente el pastor le ha pasado, el pastor Jerry, llegan y, pastor, ¿por qué no entienden? Pues es muy simple, hermano. Porque Dios no se revela a ellos. Por eso usted y yo deberíamos estar agradecidos, hermano, con Dios, del hecho de que usted y yo podamos tener la oportunidad de tener ese deseo en nuestro corazón de poder buscar de Dios, porque ni siquiera ese deseo era nuestro. Es algo que Dios nos ha dado. Mira lo que dice 2 Corintios 4:6. Vaya, 2 Corintios. 2 Corintios. Capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios 4, versículo 6, dice el escritor aquí, Pablo, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Note ahí, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si usted lee el contexto de este capítulo, bueno, si usted se va hasta el capítulo 3, usted se va a encontrar que Pablo aquí está mencionando esa obra del Evangelio, la manera en que el Evangelio trabaja, pero aquí en el versículo 6, Pablo aclara, es Dios el que lo mandó, es Dios el que lo hizo, es Dios el que actuó, no actuó nuestra decisión, no actuó nuestra inteligencia, no actuó nuestra economía, no actuó mi desarrollo social, no actuó lo famoso o lo no famoso que soy, no actuó eso para la salvación. Fue Dios el que actuó en mí para que podamos entender quién es Dios. Y dice ahí el versículo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. El Espíritu Santo, hermano, obviamente, y lo entendemos, es el que ahora mora en nosotros para darnos el conocimiento de Dios. No es la capacidad de nuestros intelectos, sino la permanencia del Espíritu en nosotros. Si usted, mire, a mí me costó bastantes años poder llegar a asimilar y aceptar la realidad de que por más que yo me pueda esforzar una persona, si Dios
no trabaja en esa persona, yo no puedo hacer nada. Y me costó trabajo, hermano. Me costó trabajo porque yo iba con personas que honestamente en mi corazón y en mi deseo está en que las personas puedan ver la luz, puedan conocer de Dios. Y yo estoy ahí, hermano, mira joven, mira señorita, mira hermana, mira aquí está. Y les mostramos aún a los cristianos, y hay personas que aún que nos dicen que son cristianos y no son. Y les mostramos y no. Y surgen los comentarios, es que te faltó teología, hermano. Pues quizás sí. Pero bueno, a ver, voy a traerme un teólogo mejor. Venga, señor teólogo Charles Spurgeon, usted que lo conocen un poquito más y tiene más cerebro que yo, véngase, mucho más cerebro que yo. Y viene y Charles Spurgeon enseña y esa persona no. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? No, muchas veces no es que estamos haciendo mal, hermano. Muchas veces es aceptar que el trabajo no es de nosotros. Sí, nuestro trabajo es estudiar para enseñar. Para que Dios, si en su gracia y misericordia está, enseña a esa persona y muestre la verdad. Hermano, ¿cuántas veces hemos visto, quizá, no sé si usted lo haya visto o escuchado, de personas que a veces llega a un individuo y le muestra del sacrificio de Cristo, le muestra la razón de por qué Cristo dio su cuerpo en el madero y la consecuencia que hay al no arrepentirse y conocer quién es Dios, porque se va a pasar una eternidad en el lago de fuego, y la persona así abre los ojos, se humilla delante de Dios y uno dice, caray. Pero también por el otro lado, cuántas personas incluso conocen la escritura misma y leen y saben y memorizan, aún así no hay un entendimiento de quién es el soberano, de quién es Dios. Eso es a lo que nos referimos con la singularidad, hermano. La única manera en que podemos llegar a conocer quién es Dios es porque Dios quiera ser conocido. No hay otra manera. Y es ahí donde nosotros debemos de humillar. Miren lo que dice el versículo, Romanos 8, 5, 9. Vaya ya a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Romanos 8, 5 al 9 dice, porque los que son de la carne, note aquí, piensan en las cosas de ¿qué? Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas... Ay, pastor, yo no entiendo por qué esta hermana, este hermano, aquel joven y señorita tienen tantos años en la iglesia y vienen cada domingo, pero en sus vidas siguen y no tienen el deseo de buscar de Dios, no tienen el deseo de aprender de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Qué le falta a nuestra iglesia? La pregunta no es qué le falta a la iglesia, es qué le falta a Él. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son estar contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién, hermano? El Espíritu. Ojo, hermano. En la traducción literal, la traducción original del griego al español, no vienen las tres palabras siguientes. Si es que, ¿ok? Viene por qué. Nuevamente, no viene esta traducción de si es que en Reina Valera 60, sino la traducción literal es por qué. Dice, vuelvo a leer el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Mora en vosotros. Esa es la razón por la cual hay un deseo de buscar de Dios. Esa es la razón por la cual hay un deseo de arrepentirte. Esa es la razón por la cual hay un deseo de consagrarse más. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí, hermano? No es de Dios. Es muy claro, hermano, es muy claro y muy evidente que el hombre caído, el hombre muerto, el hombre en su naturaleza, el no nacido de nuevo, el no regenerado, es una persona no espiritual. No lo es. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Simple. No hay que darle tantas vueltas. Oye, pero hizo tantas mandas, pero no tienes al Espíritu de Dios. Oye, pero doy tantos diezmos. No tienes al Espíritu de Dios. Oye, pero me bauticé 5 veces. No tienes al Espíritu de Dios. Si no tienes al Espíritu de Dios, no puedes discernir
discernir, no puedes comprender, no puedes aceptar, no puedes tener ese deseo de buscar de Dios, porque no está el Espíritu, porque esa persona, según la Biblia, según lo que nos enseña Cristo, esa persona en su naturaleza está muerta para todo lo espiritual, para todo, incluyendo para el entendimiento del propio Evangelio. Porque cuando Cristo predicaba y cuando los apóstoles predicaban, la Biblia nos enseña que no fuimos nosotros los que le buscamos a Él, sino ¿quién? Él, a nosotros. Y cuando habla del amor, no fue nosotros los que le amamos a Él primero. ¿Por qué? Porque no conocíamos qué era el amor. No sabíamos cómo se manifestaba el amor hasta que se manifestó el amor de Dios en Jesucristo, su Hijo, en la cruz. Hasta entonces. Y a menos que esa persona nazca de nuevo y sea atraído de una manera sobrenatural por la obra del Espíritu Santo, de muerte a vida, nunca podrá seguir y podrá ver las cosas de Dios. Según 1 Corintios 2:14 nos dice, porque para Él son locura. Para Él son locuras. Según 1 Corintios 2:7 al 13 nos dice que estas cosas Dios nos las ha revelado. No es algo nuestro. Entonces, quiero que note, vaya agarrando el hilo aquí, por favor. Podemos tener, hermano, podemos tener todas las evidencias de Dios a nuestro alcance. Puede tener usted los mejores comentarios bíblicos. Puede tener usted las mejores Biblias impresas, si quisiéramos deducirlas como mejores. Podemos tener la mejor preparación académica o la peor, quizá también. Pero si Dios, hermano, no es quien se revela a nosotros, jamás podremos conocer a Dios. Jamás. Y quiero que note esto, hermano. Job, capítulo 26, versículo 14, explica y dice, todo esto que tú puedas conocer de Dios, aún conociendo cómo se formaron las estrellas, cómo se formaron las galaxias, cómo se formó el universo entero, cómo se formó la tierra, aún todo eso es un borde nada más, es una orillita de quién y cómo actúa y es Dios. Si usted y yo, hermano, hemos podido llegar a entender la salvación, déjeme decirle una verdad, mi hermano, no es porque usted sea muy inteligente, con todo respeto, es porque Dios le ha dado gracia para que usted y yo entendamos quién es Dios. El hecho de que usted y yo podamos decir, oh, pastor, esta semana pude memorizar un capítulo de la Biblia, gloria a Dios, qué bueno que lo memorizaste, ahora necesitamos comprenderlo. Y si usted y yo podemos leer la Escritura y poder asimilar, y esa palabra de Dios nos mueve a un arrepentimiento verdadero, gloria a Dios, no es por su capacidad de lectura, es por la gracia salvadora de Cristo a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es una singularidad de Dios, hermano, la que nos muestra la Biblia, que Dios se revela solamente a quien Él quiere revelarse. Y si Dios se ha revelado a usted, hermano, glorifique a Dios por eso, porque no se ha revelado a usted porque seamos de lo mejor, somos peor, dice la Biblia. Y Dios se ha revelado a usted y se ha revelado a mí, porque Él quiere darnos gracia, amor, misericordia, salvación. Y eso debería llevarnos a adorar a Dios de una manera más especial. Vámonos rapidito, Éxodo 15. No solamente una de las áreas que podemos mostrar como singulares de Dios o únicas, es la manera en que Él se revela, sino que sobre esto o dentro de esto, quizá podemos mencionarlo así, hay algo, hermano, que todos nosotros aquí sabemos, conocemos, quizá me atrevo a decir que hasta aceptamos, pero la pregunta es si llegamos a comprender cuál es la manera especial, o mejor dicho, reitero, la singularidad de Dios, no solamente cómo se manifiesta, cómo se revela, sino también en su voluntad soberana sobre todo lo que pasa. Miren lo que dice Éxodo 15, del versículo 1 al 12, se lo dejo de tarea porque quiero irme rapidito. Éxodo capítulo 15, del versículo 1 al 12, hermano. Usted se va a encontrar con un canto que fue expresado con el objetivo de mostrar, o mejor dicho, evidenciar el poder que tiene Dios, la manera en que Dios tiene el control y la manera en que Dios trabaja, la manera en que Dios se manifiesta. Miren lo que dice, por favor,
el versículo, déjenme lo encuentro, el versículo 10 en adelante. Dice el cántico de Moisés y María, Éxodo 15:10. Dice ahí: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra, ¿qué dice ahí, hermano? Los tragó. Este cántico, ya con esos versículos, usted podrá deducir de qué se está hablando. La razón de por qué se expresó este cántico es porque esto se suscitó después de que el pueblo sale de Egipto y viene y pasa por el Mar Rojo. ¿Recuerdan? Que la Escritura nos enseña que Dios abre ese mar y el pueblo pasa por ese mar, y al cruzar el ejército de los egipcios venía detrás, para resumir la historia, y se introduce y Dios cierra las aguas y se acaba. Y ellos siguen su camino en la voluntad de Dios. Ahora, quiero que note la manera en que Moisés expresa las palabras referente a Dios haciendo una pregunta retórica nuevamente. Versículo 11, dice la pregunta: ¿quién como tú, oh Jehová? Obviamente esta pregunta no se la hizo a Dios para que Dios le respondiera: a ver, ¿hay alguien como tú, Señor? Porque esto era muy obvio. El pueblo había salido de un lugar, de una ciudad pagana, hermano, donde tenían múltiples dioses que no servían para nada, ni nunca sirvieron para nada, y salen y se encuentran con el único verdadero, el gran yo soy, el que soy el que soy, dijo Dios a Moisés: aquí estoy yo soy el verdadero, yo soy el único, no hay Dios fuera de mí. Y salen, Moisés se encuentra con esa verdad, porque él había visto tantas maravillas en Egipto en ese tiempo, las plagas, la manera en que Dios guardó al pueblo, todo el sufrimiento que pasaron, y aún así Dios estuvo ahí. Y salen, hermano, pasan el mar, y dice Moisés: ¿quién como Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Una pregunta que la respuesta es muy obvia, diciendo: no hay nadie como Dios, no hay nadie como Él. Esa es una singularidad de Dios, hermano, que Él tiene una peculiaridad, una singularidad, algo único. ¿Cuál es eso? Que Él es único, que no hay sobre Él, que no hay nadie como Él, que no hay nadie con su poder. No va a haber nadie como Dios, ni habrá nadie como Dios, porque todo lo que hay, hermano, ha sido creado por Él, y no hay nadie sobre Él. Eso nos habla de una soberanía completa. Ahora hablamos de soberanía, que es un tema muy extenso y muy interesante, hermano. Trate de estudiar de eso. Podemos ver, hermano, que lo que Dios hace es básicamente soberano. Él no le pide permiso a las personas. Él no está cuestionando a la iglesia. ¿Cómo ves si cambiamos el plan? Porque como que eso no está funcionando, ¿verdad? Como que el predicar de la Biblia no está funcionando para la gente. No estamos teniendo gente en la iglesia. Vamos a poner un show aquí. ¿Qué les parece, iglesia? ¿Verdad que Dios no nos pregunta eso? Dios dice: predica de esto, contra el pecado, que proceda al arrepentimiento, que conozcan a Dios. Punto. Si el evangelio no es suficiente para la gente, hermano, nada más lo va a hacer. Si usted y yo estamos buscando otra cosa para que la gente escuche de Dios, hermano, es una pérdida de tiempo, porque si el evangelio no es suficiente, hay un problema, no en el evangelio, hay un problema en nosotros por pensar que el evangelio no es capaz. Y eso, añadiéndole el hecho de que no conocemos la soberanía de Dios, de que no vamos a aceptar el que Dios tiene un control absoluto sobre todas las cosas y que Él se revela a quien Él quiere. Esto menciona, este Éxodo, hermano, nos menciona ese poder de Dios. Ahora, por mencionarle una historia nada más de Éxodo 15, podemos encontrar, obviamente no estuvimos ahí, hermano, pero ¿se imagina? ¿Se imagina, hermano, haber estado en Egipto y ver esas plagas que tocaron a todo Egipto y Dios guardaba a su pueblo? ¿Se imagina, hermano, estar en el desierto? En el desierto, hermano, usted y yo salimos aquí a San Juan de Dios y nos estamos hidratando. En el desierto no hay árboles, no hay agua, no hay sombra. Más de uno pudo pensar: ¿qué vamos a hacer? No traemos 3 cambios de ropa, no traemos calzado para el deporte. En el desierto, Dios cuidando al pueblo.
De día con una nube, de noche con una columna de fuego. En el mar. Se asustaron. La Biblia nos enseña que se sacaron de su posición, voltearon para atrás y venía Egipto, voltearon para adelante y estaba un mar impresionante diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Moisés, ¿qué hiciste? ¿La regaste, mijo? Nos hubieras dejado allá en Egipto para comer ajos y cebollas. Humanos. Nos hace un poco gracioso, pero a veces usted y yo también hacemos lo mismo cuando estamos así. Y es difícil. Pasar por crisis, pasar por enfermedades, pasar por rupturas y decir, Señor, no encuentro la salida, porque estamos volteando así, hermano, y no allá arriba. Y Dios se manifiesta de nuevo y abre ese enorme mar con su poder. Algo, hermano, que hasta hoy ni la tecnología puede ser, ni podrá ser. Y pasan en seco. Imagina la impresión. Yo le digo a mi esposa, es una de las historias que a mí me las visualizo y digo, wow, o sea, ir pasando en medio de dos cortinas gigantes de agua. Hermano, si eso no era suficiente para que conocieran que Dios era un Dios único, yo no sé qué podía hacerles ver. Y pasan. Y podemos encontrar, hermano, que en este cántico se describen obviamente la maravillosa manera en que Dios obra y ese poder, esa voluntad soberana que Él dice, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer y no hay quien me detenga. Si Dios dijo, voy a sacar al pueblo de Egipto, Egipto no lo va a detener. ¿A poco ese pueblillo ahí? Esos egipcios con piojos, ¿a poco me van a detener? No, hermano. No. Y aquí encontramos algo que se le llama voluntad soberana. Es decir, que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Mire lo que dice Efesios 1:9. Vamos a ir rapidito. Efesios capítulo 1:9. Efesios capítulo 1:9. El apóstol, hermano, el apóstol Pablo hace mención de una palabra que siempre me ha llamado mucho la atención. La manera en que lo expresa referente a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice el escritor, el apóstol Pablo, hablando de los Efesios, menciona lo siguiente. Efesios 1:9. Voy a leer un poquito atrás, hermano. Vaya, por favor, ahí al versículo 6. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, está hablando de Cristo, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nota el versículo 9. Dándonos a conocer, o sea, Cristo a nosotros, Dios a nosotros, el ministerio de su voluntad, según su, ¿qué, hermano? Beneplácito. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Alguien había escuchado esa palabra? Beneplácito. ¿Alguien sabe qué significa la palabra beneplácito? ¿O tiene una idea de qué se refiere? Porque nos da un poquito de idea de lo que significa. ¿Alguien me puede decir algo? Mano Víctor. Tiene que ver con la idea de benefactor, en el caso de que Él da de su bondad. Ajá. Va por ahí la idea, pero tiene algo más interesante todavía. Deseos, propósitos. Ahora, juntando a lo que menciona Víctor, el hermano Víctor, de lo que Dios da, pero también mencionando lo que menciona la hermana Rebeca y los hermanos acá, de lo que Dios quiere. Ahora, quiero que note, la palabra en sí, hermano, en nuestro castellano, la palabra en sí, beneplácito, significa dar con una aprobación, un permiso, algo a alguien por el mero gusto. ¿Ok? A mí me place, si lo queremos ver desde esa manera, me place hacerlo. ¿Esto qué significa? Que no es ni porque se merezca, ni porque se ha ganado, obviamente, no es por otros factores que rodean, sino por la pura razón de que a Dios le place hacerlo, dar un beneficio o dar algo a alguien porque Él quiere hacerlo y punto. No
hay más. No es cuestión de que yo me lo gané, me estoy ganando la salvación. No, Dios te da la salvación porque Él quiere y punto. No es porque la merezcas ni la merecemos. Entonces quiero que note, Pablo está diciendo, en quien tenemos redención, versículo 7, por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Si a Dios le place, Dios lo hace. Si Dios quiere, Dios se lo da. Si Dios dice va a hacer eso, se va a hacer eso. Y no hay nadie, ni nada, ni gobierno, ni ciudad, ni planeta, ni marcianos tampoco, hermano, que vayan en contra de eso. Bueno, mejoro la expresión. No es que no vayan en contra, porque muchos de nosotros queremos ir en contra. Pero aunque usted vaya en contra, Dios va a terminar haciendo lo que Él quiere. Para mejores evidencias, ahí está Jonás. Gracias, hermano, Jonás. No, yo no voy. Tú vas a ir, Jonás. No, yo no voy a ir. ¿Quieres ver que no voy a ir, Señor? Ahí nos vemos. Está bien. ¿Usted cree que Dios se... Ay, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Híjole, se me fue, Jonás. Espíritu Santo, cambio de planes. Es tonto eso. Obviamente Dios sabía lo que Jonás iba a hacer. Y aún con eso que Jonás hizo, Dios todavía tenía otro plan. Esos hombres en el barco fueron salvos. Reconocieron quién era Dios. Y Jonás terminó haciendo lo que Dios iba a decir que hiciera. Así que no se resista, mi hermano. No, pastor, es que mire, tengo muchos planes. Aguas con sus planes. Mire, ya que termine mis planes, los planes de Dios para mi vida. Ok. La realidad es que vas a terminar haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y más nos vale a nosotros, hermano, entender que Dios es soberano sobre las cosas. Y si empezamos a someternos a que Dios en su voluntad dice, se hace eso y se hace eso, gloria a Dios por eso. Hermano, la divinidad de Dios, y tratemos de visualizar eso, hermano, pero la divinidad de Dios, o mejor, es que sé cómo podría expresarlo, hablando de Dios, de su persona, de su poder, de su soberanía. Eso, hermano, no cambia. No cambia. No se disminuye, no aumenta, porque Dios dice, yo quiero hacer esto y se hace, y no porque Dios haga algo, Dios se hace mejor. Ojo con eso. Dios al hacer algo no se hace mejor, porque Él ya es mejor. Y al no hacer algo no se hace peor, porque Él nunca es peor, Él siempre es mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia nos enseña, hermano, una de las singularidades que Dios tiene, o estas características únicas que Dios tiene, hermano, no solamente es que Dios se muestra a quien Él quiere, sino que Dios tiene algo que se le llama voluntad soberana. Él hace lo que quiere. Por eso es Dios. Si no hiciera lo que quisiera, no es Dios. Ay, pastor, está diciendo que entonces Dios estaba consciente y a sabiendas de todas las muertes en la humanidad, de la historia humana. Sí. Y no solamente eso, Dios ya lo sabía. Es más, y no solamente Dios ya lo sabía, porque eso es lo que yo voy a hablar hoy en la tarde allá en la iglesia, cuando hablamos del conocimiento, de la omnisciencia de Dios que Dios tiene del tiempo, y hablamos, Dios es omnisciente, conoce el pasado, el presente y el futuro. No solamente conoce lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Ojo con eso, hermano. Dios ha planeado lo que va a suceder. No es algo que, ¿verdad? Como ese sentido adicional que tienen las mamás, ¿verdad? Cuando ven a los hijos haciendo algo y te vas a caer. Tómala, se cae. ¿Qué hubo? ¿Qué te dije? Ya sabía. Ese sentido adicional. Dios no es así, hermano. Dios no es así. Dios no es que tenga otro sentido, que diga, es que Dios por conocernos sabe lo que va a pasar. Eso es una parte, pero Dios no es eso. Dios no solamente conoce lo que va a pasar mañana. Dios no solamente sabía si se nos iba a fracturar un chamaco allá en la reunión de jóvenes. No le platicaron que se nos fracturó un joven allá, un niño de 10 años. Dios no solamente sabía eso. Dios ya lo tenía planificado. Por alguna razón que quizá entendemos o no entendemos, hermano, pero eso se llama soberanía.
que Dios está en control de todo, hermano. Durante la eternidad pasada, hermano, Dios siempre estuvo solo, autónomo, suficiente, satisfecho de sí mismo y siempre sin necesitar nada. Entonces, ¿por qué nos creó? Porque Él quiso. No porque necesitaba. Por ahí hay una enseñanza ya surgiendo últimamente de la necesidad que Dios tiene de la humanidad nuevamente, son herejías. ¿Por qué? Porque apelan al humanismo. Tú eres el especial, tú eres el importante. Dios sin ti, ¿qué haría? Pobrecito. No, espérenme, no. Dios nunca ha necesitado. Entonces, ¿por qué Dios nos creó, pastor? Porque Él quiso. Pero ¿a poco así? ¿Por qué Él quiso? Pues es que por eso es Dios, mi hermano. No es como usted y como yo, que te va a existir una razón para hacer algo. Él quiso hacerlo así. Él quiso hacerlo así porque es su voluntad, es su soberanía. Y nada lo cambió. Él siguió siendo el mismo. Él va a seguir siendo el mismo. Y eso es lo que nos debe de abrir los ojos y entender y abrir la mente y decir, wow, Señor, eso quiere decir, tu amor es tan grande e incomparable e incomprensible que aún a sabiendas que yo no merecía nada de ti, tú me diste todo. Eso debería llevarnos a la adoración. Si siguiéramos hablando de la voluntad de Dios soberana, que es una singularidad que Él tiene, podemos seguir leyendo el libro de Efesios y leer el libro de Malaquías también, donde nos menciona que Dios no cambia, que Él hace lo que Él quiere, incluso la misma creación, la elección, la redención, todo, hermano, todo lo que Él ha hecho tiene un plan en la mente de Dios, un plan maravilloso. Y no me confunda con mi mensaje pasado. No estoy hablando de riquezas terrenales, no estoy hablando de prosperidad económica. Ese plan que nos sobrepasa el entendimiento de nosotros, porque la mente es soberana, hermano. El hecho de que Él eligiera, hermano, hacer la humanidad y crear el universo fue un acto puramente soberano de parte de Él, hermano. Y no fue causado por algo fuera de sí, fue porque Él quiso hacerlo. Reitero esa explicación. Usted y yo solemos actuar por situaciones que pasan fuera de nosotros. ¿Por qué usted tiene que levantarse a fuercitas a determinado horario todos los días para ir a trabajar? ¿Por qué? Porque seguramente usted ama su trabajo, ¿verdad? Y quiere ir y le dice a su patrón, no me pagues, yo hago esto por amor. ¿Verdad que no? No, hombre, pastor, ¿quién hace eso? Usted lo hace porque tiene una responsabilidad, porque tiene un gasto adicional, porque tiene una renta que pagar, porque tiene un gasto médico que cubrir, porque tiene que alimentar a su familia. Hay algo externo que lo empuja a actuar. Dios no es así. Dios actúa, hermano, porque Él quiere, no porque lo necesite. Y hablando de necesidad, vaya a Romanos capítulo 11, versículo 34 al 35, y quédese un momento. Dios, hermano, no añade nada a Él mismo, incluso con nuestra propia adoración. Romanos 11, 34 al 35. En ese pasaje encontramos una de las áreas donde empezamos a ver cositas por ahí que a lo mejor no nos gusta aceptar, no nos gusta reconocer, no nos gusta poder llegar a asimilar, hermano, que Dios hace las cosas porque Él quiere y no por necesidad, y que Dios, hermano, no tiene obligaciones con nosotros. ¡Auch! Sí, mi hermano, a Dios no se le añade nada por tenernos, no se le quita nada por tenernos o no tenernos tampoco. Es más, ni sea nuestra adoración, hermano. ¿Usted sabía que a Dios no se le añade nada incluso con nuestra adoración? Entonces, ¿para qué lo adoramos? Porque ese es nuestro propósito planeado por Dios. Pero Dios, durante la eternidad pasada, estuvo solo. Y Él no estaba un día sentado en su trono pensando, ay, ¿cómo quiero que me adoren? Ay, ya sé, voy a crear una humanidad para que me adore. No. Pero Él lo hizo por su soberana voluntad, porque así quiso, no por necesidad. Somos nosotros, hermanos, los que hemos sido creados con una necesidad. Somos nosotros. Pero hay algo más, hermano. Cuando vemos esa área de Dios, esa cualidad, esa singularidad que Dios tiene, por fuerza
fuerza, mi hermano, por fuerza, tenemos que llegar a la realidad de que Dios no está obligado a hacer algo por nosotros. Esto es como el tema de que Dios aborrece a los que cometen pecado. Nos gusta la idea porque estamos muy apegados a la costumbre, a la idea de que Dios tiene que amarme y Dios tiene que conceder lo que yo le pida. No, mi hermano, no. Lo que Dios hace, lo que Dios obra en nuestra vida, si Dios le ha sanado o no le ha sanado de su enfermedad, si Dios le ha provisto o no le ha provisto, si Dios le ha permitido pasar por un accidente o no, hermano, todo ha sido un acto que Dios así ha querido, pero Él no tiene la obligación hacia con nosotros. Él nos provee, nos solventa, nos sustenta, nos sana, nos cuida, nos alienta, nos anima, nos edifica, porque Él nos ama, no porque necesite darnos algo o esté obligado a darle algo a usted. ¿Sabe cuál es? Una vez una persona me preguntó, ¿y si Dios es tan perfecto y soberano y único, por qué no termina con el pecado y ya? Le dije, porque ¿sabes con cuáles terminaría primero? Contigo y conmigo. Oye, pero no que Dios es amor. No, sí es amor. Y en su amor nos ha dado gracia. Y Dios no tiene por qué pedirnos permiso a nosotros. Pero es que entonces, ¿por qué Dios no me provee lo que yo le pido? Porque no es un genio de la lámpara mágica. Porque Él es autónomo, soberano. Él está ahí. Nosotros para Él, no Él para nosotros. Y es algo que no nos agrada. En el caso de Romanos, ahí a donde fue el pasaje, Romanos capítulo 11, versículo 34 al 35. En este pasaje, hermano, Romanos 11, 34 al 35, leo el pasaje, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Note las preguntas que hace Pablo. ¿O quién fue su consejero? Las respuestas son muy obvias. ¿Quiénes fueron estos? Nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿A quién le dio consejo a Dios? Ah, Dios, ¿qué te parece? Yo no me imagino al ángel Gabriel diciendo, Dios, a ver, ¿qué hacemos? Ah, mira, Señor, ¿qué te parece si hacemos unos humanos? Unas cositas así chiquitas, con 4 extremidades, 2 brazos, 2 piernas, con un cerebro, para que hagan algo, a ver qué pasa. ¿No? Nadie le dio un consejo, sigo leyendo. Dice versículo 36, ¿o quién le dio a él primero? Para que le fuese recompensado. No se crea esas películas de Marvel y todas esas que hay dioses sobre dioses, diciendo, mira, ahora yo te concedo, eres encargado de esta galaxia, y ahí está el dios fulano. Él es encargado de las mitologías, tú eres el dios de tal área, y es encargado. No, Dios no es así, hermano. Dios es Dios sobre todos los dioses creados, porque Dios no ha sido creado de principio y fin. Dice ahí, versículo 36, porque de Él, note aquí, y por Él, y para Él, son que, hermano, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con estas preguntas, hermano, Pablo está marcando un énfasis en la enseñanza de la carta a los romanos. Recuerde que esta carta estaba un debate por ahí con estos creyentes donde estaban poniendo actitudes, culturas sobre el evangelio mismo. Y bueno, Pablo pone fin a ese discurso en este pasaje sobre la salvación, obviamente, porque estaba explicando, hermano, que la salvación es una obra de pura y soberana gracia que es únicamente de Dios. No es dada por la circuncisión, no es dada por los judíos, no es dada por la ley, no es dada por nada de un área especial. Dice Pablo y resume, ¿quién le dio a él? No, ¿sabes que Dios ha hecho esto porque Él quiere? Dios ha extendido la salvación, es una obra, la salvación es una obra de gracia, es una pura obra soberana de gracia que es únicamente dada por Dios. No es algo que el pastor te pueda dar a ti, no es algo que la iglesia te pueda dar a ti, no es algo que tú puedas obtener por lo que haces, es algo que Dios te da y punto. Nada más. Ahora, pensando en esto, hermano, Pablo hace estas preguntas y empieza a decir
a ver, dime, ¿quién entendió la mente del Señor? Obviamente la respuesta es nadie. Con estas preguntas, Él está marcando un énfasis de su enseñanza. ¿Cuál era el énfasis? Que es imposible, mi hermano, poner al Todopoderoso bajo obligaciones para con las criaturas. ¿Por qué? Porque Dios no gana nada de nosotros. Hay personas que se sienten bien dignas, hermano, porque trajeron sus diezmos el día de hoy. Yo sí diezmo. ¿Tú no diezmas, mi hermano? Por eso te va mal. Ojo, no estoy diciendo que las aportaciones a la iglesia no sean bíblicas. Estoy diciendo el error que hay en la idea de que podemos bajar o hacer a Dios o obligar a Dios para con nosotros porque nosotros hacemos algo. Esa idea de que Dios no te bendice porque no das, está dudosa la procedencia. Eso de que si tú le das un peso al Señor, ¿escuchaba ese canto herégico? Es que dale 50 y el Señor te va a dar 100, hermano. Ya está la gente pensando que Dios está obligado a darnos porque nosotros le dimos. No, mi hermano. Dios no se puede, no podemos poner al Todopoderoso bajo obligaciones para con nosotros, porque Dios no gana nada de nosotros. Si Él nos ha de dar algo, si Él nos ha de prosperar, gloria a Dios por eso, porque ha sido su gracia, su amor, su misericordia. Punto. Pero no solamente eso, hermano, sino que la Biblia nos enseña que Dios, hermano, Dios siempre es santo, soberano en sí mismo. Y no necesita de nosotros para aumentar esa soberanía. No necesita de nosotros para aumentar esa gracia, porque Dios así siempre ha hecho. Job 35, 1 al 8, si quiere ir allá, puede ir. Pero aquí, hermanos, si usted recuerda, en este pasaje tenemos a Eliú. Y Eliú, hermano, el discurso que le está dando a Job, hay una frase, porque recuerde lo que ya se le enseñó a usted. Algo que sí se sabe de estos amigos de Job es que ellos tenían una buena teología. ¿Estamos con eso? ¿Estamos de acuerdo? Ellos conocían cómo era Dios en muchas partes, en muchas áreas, sus atributos, pero no conocían quién era Job, porque ellos no eran omniscientes, por ende ellos no sabían si Job había pecado o no. Ahora, en el caso de Job 35, 1 al 8, si usted lo puede leer en casa, póngale ahí una marca. Aquí tenemos el discurso de Eliú, cuando está dialogando con Job referente a lo que le estaba pasando, y Eliú hace una expresión muy interesante donde le dice a Job: si tú fueres justo, ¿qué le harás a él? Y eso es bien interesante, porque esta expresión, mire, vamos ahí, Job, vamos a leerlo de una vez, para que nos tardamos. Job capítulo 35, Job 35, el versículo 1 al 8, donde yo lo estoy mencionando, es lo que Eliú expresa. Ahora voy a leer un poquito atrás, déjenme irme al versículo, perdón, ahí en el mismo capítulo, el versículo 7, vámonos al 4, dice ahí: yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Estaba aquí en este discurso de Eliú. Dice: mira a los cielos, ponga atención a la manera en que se está expresando. Dice: mira a los cielos y ve, y considera que las nubes, ¿qué dice?, son más altas que tú. Aquí Eliú le está dando un razonamiento muy simple. Está diciendo: date cuenta que tú eres chiquitito y tu razonamiento es limitado. Dios es grande, mijo. Sigo leyendo. Dice, versículo 6: si pecares. ¿Cuántos han pecado aquí, hermano? Ahora, esto no es una autorización para pecar, a lo que voy. ¿Cuántos han pecado aquí? Puro santo aquí, pecador. Dice: si pecares, hace una pregunta: ¿qué habrás logrado contra él? ¿Tú crees, mijo, que le puedes hacer daño? ¿Tú crees, hermano, que le puedes hacer daño a Dios con tu pecado? Así están muchos. Pues ahora, como digo, para que se le quite, voy a pecar desenfrenado. Ay, Dios, ay, me asustas. No tomes, mijo. Ay, ¿qué voy a hacer sin ti? Claro que no, hermano. Claro que no, Dios no es así. Versículo
versículo 6, sigo leyendo, dice, si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? ¿Qué crees que le va a pasar a Dios, mi hermano? ¿Qué cree usted? ¿Qué podemos pensar si nosotros decidimos esta tarde? ¿Sabe qué? Ya estuvo bueno, vamos a pecar. Desenfrenadamente. A ver qué le pasa a Dios. No le va a pasar nada, mi hermano. Nada. Y aquí lo aclara, versículo 7. Si fueres justo, aún si te mantienes en santidad, si te mantienes diligente, si te mantienes constante, dice, ¿qué le vas a hacer a él? ¿Qué le hará a él? ¿Qué beneficio le vas a traer a Dios? Versículo 7. ¿O qué recibirá de tu mano? ¡Uy! ¡Qué bueno! El hermano Víctor ya se puso las pilas. ¡Ay, al fin! Yo estaba porque si no se ponía las pilas, ¿yo cómo le iba a hacer? No, Dios no está así. Versículo 8, aquí está la respuesta. Al hombre como tú, aquí está la respuesta, en otras palabras. El único beneficio, consecuencia, no es para Dios. Es para ti. Al hombre como tú, dañará tu impiedad. Si tú pecas, si tú te mantienes en perversión, las consecuencias son para ti, no son para Dios. Pero, si tú te mantienes en justicia, dice, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Son para ti, no para Dios. Y con esto, hermano, podemos ver que es muy claro lo que se está diciendo. Dios es tan soberano, hermano, tan soberano, que nada de lo que usted y yo hagamos puede moverlo de cómo es Él. Por eso estas expresiones de, tú ora, hermano, porque la oración mueve la mano de Dios. Expresiones simples. Culturales, me atrevo a decir que ya se han vuelto tan culturales, hermano, como el dicho de que al que Dios madruga, Dios lo ayuda. Es que ora. Hace meses atrás platicaba con un pastor, fuimos a visitarlo y platicaba de la familia y me preguntó sobre una de mis hermanas, Lucy, usted la conoce. Ella, para los que no saben, ella tiene un problema muy severo en su corazón. Ella tuvo que ser operada a los 3 años de edad por un soplo y actualmente ha tenido muchísimas complicaciones porque una de las válvulas se le ha tapado y ha tenido muchos problemas, al borde de que no la quieren operar porque saben que hay un riesgo de que no va a salir, dicen los doctores. Y pues ella ha dicho, pues como tengo mis días contados, vamos a darle con todo. Y está trabajando y haciendo, pero se desgasta mucho. Entonces, platicando con el pastor, le platiqué la situación y me dice, ¿y tú qué estás haciendo por ella? Yo estoy rogando por el Señor para que Dios tenga su gracia sobre ella y la siga usando. Y me dice, ¿y no estás orando para que Dios la sane? Y le dije, no, pues qué mal. Porque tú como hermano, me dijo lo siguiente, tienes la responsabilidad de ayunar y de orar por ella, porque Dios mueve su mano a través de tu oración. ¿Sabe qué hice, hermano? Siendo familia, sarcásticamente me reí. Le dije, ay, pastor, le dije. Me dice, ¿de qué te ríes? Le dije, oiga, ¿usted cree? Le dije, ¿usted cree que yo estoy sobre Dios? Me dice, no te rías, Dios tiene poder. Le dije, sí, y yo sé y tengo fe en que si Dios dice así se sana, se sana. Pero si no, por eso tienes a la hija, entonces sí estoy sobre Dios. No. Le dije, no, pastor, le dije, no se trata de eso. Yo oro por ella. ¿Usted cree que yo no oro por ella? Es mi hermana. Yo oro por ella. He llorado con ella referente a la enfermedad. Me ha dolido verla que de repente me tiene que hablar y me dice, ¿sabes qué? No puedo ir porque me siento muy mal y me preocupo. No solo como pastor, sino como su hermano, pero la realidad bíblica es que yo no muevo como yo quiero. Y la única razón de que mi hermana sigue de pie hoy en día no son mis oraciones, es la gracia de Dios. Eso es. Y aquí Eliú le está diciendo a Job, si tú pecas o no pecas, a Dios no lo cambias. Dios es el mismo, Dios actúa igual, no es mutable, Él es inmutable. Es su singularidad, no cambia. Entonces no piense, hermano, no se crea mucho porque usted viene a la iglesia todos los días y lee 50 capítulos al día, que usted puede recibir más bendiciones de Dios porque eso hace. Si Dios le da bendiciones, gloria a Dios por eso. No es porque usted pueda cambiarlo, Él es
bendito eternamente en sí mismo y no nos necesita. Esa es la realidad, es una singularidad de Dios. Si Dios decidiera destruirnos en esta tarde a todos, hermano, sería lo mejor que Él pudiera hacer. Y no es que tengo visualizaciones de suicidio, no. Sería lo mejor que Él pudiera hacer, hermano, porque dejaríamos de deshonrar su sangre. Pero Dios sigue siendo el mismo. Pero ¿sabe por qué no nos ha destruido, hermano? Porque nuestro pecado no le afecta a Dios. Termino con lo siguiente, hermano. Vaya a Salmos capítulo 1, versículo 16 al 18. Mientras usted llega ahí, en Salmos 16:2, hermano, hay este pasaje. El salmista hace una expresión. Vaya a Santiago, hermano. Vaya a Santiago capítulo 1, 16 al 18. Santiago 1, 16 al 18. Mientras usted llega, yo leo rápidamente Salmos 16:2. En este salmo, hermano, el escritor David, hermano, está expresando algo muy interesante en el versículo 2. En nuestra versión Reina Valera 60, él escribe lo siguiente, Salmos 16:2, dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios, no hay para mí bien fuera de ti. Pasaje que conocemos. Hay una traducción, hermano, más literal que me gustó mucho, la traducción de la Reina Valera 1602. Y esa Reina Valera 1602 escribe lo siguiente, dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Dice la Reina Valera 1602, mi bien, dice, no hay bien para mí, no hay, mi bien a ti, perdón, no te aprovechará a ti. Repito, dice David, mi bien, el bien que yo hago, no te aprovecha a ti. Porque está hablando de sí mismo, ya lo vimos ahí en el pasaje anterior, que si hacemos bien es para beneficio propio, si hacemos mal es para maleficio propio. A Dios no lo afectamos, no lo cambiamos porque es inmutable, es una singularidad de Él que Él no nos necesita. Y vamos a Santiago 1, 16 al 18. Séame paciente, hermano, ya voy a acabar. No fuera película porque ya estuviéramos 3 horas. ¿Ah? Santiago 1, y ya terminamos con este pasaje. Santiago capítulo 1, 16 al 18. Dice el escritor: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién, hermano? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, el poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el soberano, dice, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué dice, hermano? Primicias de sus criaturas. Es verdad, hermano, que, y quiero dejar en claro esto, es verdad que Dios es honrado, y ojo con esto, Dios es honrado y puede ser deshonrado su carácter, no la persona de Dios. Dios no puede cambiar, no lo podemos afectar, pero hablando del carácter de Dios, de lo que enseñamos de Dios, eso que se enseña de Dios puede ser honrado y deshonrado por los hombres. No a Dios no lo podemos afectar, sino lo que se enseña de Dios. Y cierto es también, hermano, que Dios ha sido glorificado por la creación que Él ha hecho, pero aún esa creación no puede modificar a Dios, no lo hace mejor o peor, porque Dios siempre ha sido todo, siempre ha sido completo, siempre ha sido el mejor. No hay algo mejor que Dios, por ende no se puede decir que la creación mejoró a Dios, porque eso sería decir que Dios es cambiante, y no lo es. Dios siempre es el mismo. Ahora, pensando en esto, hermano, Dios, y ojo con esto, Dios, hermano, hubiera estado tan complacido completamente que podía haber seguido solo por toda la eternidad, porque no tiene necesidad de nosotros. Si Dios se hubiese quedado solo por la eternidad, Dios hubiera estado complacido consigo mismo, porque no nos necesita. Él nos ha creado y nos ha dado salvación únicamente por una razón que merece completa adoración, tiempo, esfuerzo y sacrificio: su propia gracia y amor. Y por esa gracia y amor que Él nos ha dado, hermano, usted y yo necesitamos adorarle, no porque Él nos necesite a nosotros. Dice Arthur W. Pink, este Dios, del que acabamos de hablar ahorita, refiriendo al tema,
Y este Dios de la Biblia, hermano, es el Dios que las Escrituras nos muestran. Único, soberano, completo, sin necesidad de nada, sin requerir de nadie. Ese es el Dios de las Escrituras. Y dice Arthur W. Pink, cuán enormemente diferente es el Dios de las Escrituras que del Dios de los púlpitos hoy en día. Le pregunto yo esto, hermano. ¿Cuál es su Dios? Un Dios que usted puede moldear. Oh, yo conozco a Dios, pastor, dijo Job. Todo lo que usted y yo podamos llegar a conocer es apenas el borde. Así que ahora que usted ha tenido la ventaja, beneficio de que Dios se ha manifestado a usted, adórele. De que Dios le ha dado gracia, adórele. De que Dios le permite estar aquí, adórele. Y dele gracias siempre por la gracia que Él le ha dado a usted. Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos da de su palabra. Dios, perdone el tiempo que tomamos, Dios, pero la verdad es que conocerle, escuchar, estudiar más de usted. Oh, Padre, quisiéramos que nuestro cuerpo, nuestra mente no se cansara y poder ver más y más y más y más de lo que usted es y quién es. Y saber, Señor, y poder llegar a deducir que entre más le conocemos, aunque conociésemos y pudiéramos entender esos misterios de toda la galaxia, de toda la tierra, aún como dijo su siervo Job, esto apenas es el borde de quién es usted. Bendiga el tiempo, mi Dios. Anime a los hermanos, y si hubo una palabra en mi carne, Dios, perdóneme, pero queremos siempre conocerle, saber quién es usted, aunque nuestra mente corrupta y limitada tenga conflictos con ella. Espíritu Santo, haga la obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.